Voy a compartir pantalla, entonces. Bueno, si se traba los slides o no pasan, por favor me van a comunicar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las hormonas femeninas, ¿no? La fisiología del mismo. Igual que en el anterior capítulo que hablamos de las funciones reproductoras masculinas, existen dos fases. Una fase que primero es la en la cual se va preparando el cuerpo femenino para lo que futuramente podría ser la concepción y la gestación. Y en segundo lugar está el propio periodo de gestación, que va a ser el próximo capítulo que vamos a conversar un poco. Bueno, simplemente para recordarles un poco de la anatomía, ¿no? De del aparato sexual masculino o femenino, ¿no? Recordarles los órganos que son más importantes, los ovarios, donde se van a formar los, las células que van a originar a los ovocitos, las trompas de falopio, el útero y la vagina, que son estructuras cada uno con fisiología y con anatomía específica. Son estos óvulos que inicialmente se van a formar en los ovarios y que posteriormente en cada ciclo folicular culminado con la ovulación van a ser liberados a estas trompas, que posteriormente van a ser transportadas hacia el útero. Durante la vida fetal, recordarles que la superficie externa del ovario está revestida por un epitelio germinal, y a este epitelio germinal que está en su interior con lo que vendríamos a llamar los óvulos primarios o primordiales. Estos óvulos primarios, ¿no?, van a ir migrando progresivamente ya hacia la corteza del ovario. Cada óvulo está rodeado de una célula, un grupo de células, una capa de células que se le llama estroma ovárico. Este es el tejido de sostén para el ovario que van a nutrir a estas células. Estas células del estroma con el tiempo van adquiriendo características más de tipo epitelioides, lo cual se lo llama las células de la granulosa. Cada una de los óvulos está rodeado por una capa de células de granulosa, y ambos, la célula granulosa más el óvulo, es lo que llamamos el folículo primordial, ¿no?, como podemos ver en la imagen. Este folículo primordial, a través del tiempo, va a requerir dos divisiones celulares, ¿no?, para alcanzar esa madurez del ovocito primario. Más o menos a las 30 semanas de gestación, ya se calcula que tenemos como 6 millones más o menos de estos ovocitos primarios. Pero la mayoría degeneran. Cerca de 2 millones sobreviven al nacimiento. Desde el nacimiento hasta la adolescencia probablemente solo queden alrededor de 300.000 a 400.000 ya de estos ovocitos en la pubertad. Todos estos van a ser utilizados en ese periodo ya de la vida, sexual femenina, entre los 13 y los 46 años. Aproximadamente 400 de estos folículos se desarrollan lo suficiente y nos van a dar, más o menos unas 400 ovulaciones durante la vida sexual femenina. Y al finalizar, se produce lo que llamamos la menopausia. Esos ovarios ya degeneran y quedan muy pocos folículos primordiales. Para seguir hablando del sistema reproductor femenino, tenemos que también hablar un poquitito de las hormonas que participan de este sistema.
Una de las hormonas más importantes, como todos saben, que es la hormona gonadotropina, liberadora, ¿no? O liberadora de gonadotropinas, que antiguamente se la llamaba también liberadora del hormona luteinizante, pero se ha visto que actúa sobre las otras dos hormonas. Y luego las otras hormonas importantes son aquellas que se encuentran en la adenohipófisis, como la folículo estimulante y la hormona luteinicente. También existen algunas otras hormonas a nivel del ovario, como los estrógenos y la progesterona, que se van a producir, que se secretan en cantidades diferentes, mucho dependiendo de la etapa del ciclo en el que se encuentran. De hecho, la hormona liberadora de gonadotrofinas del hipotálamo va a aumentar y disminuir mucho durante el ciclo mensual sexual, ¿no? Entonces, esto va a permitir que tenga una actividad cíclica. Es necesario estas pulsaciones ya más o menos aproximadamente por un término de media hora cada 1 o 3 horas, ya que también ocurre en el varón, ¿no? Y que ayuda también en el desarrollo sexual. Bueno, hablemos ahora de lo que viene a ser, bueno, las otras hormonas, como les mencionaba, y aquí precisamente vemos esa secreción cíclica, ¿no? Por ejemplo, el estradiol, ya, y que aparece y desaparece en la primera etapa del ciclo sexual femenino, aparece el estradiol, y en la segunda etapa aparece la progesterona. Y vemos como la FSH y la LH tienen pulsaciones, ¿no? Que aumentan y disminuyen, cuyo pico generalmente es a nivel de la ovulación, y vamos a hablar un poquito más después de estos cambios, ¿no? Toda la regulación del ciclo está dada fundamentalmente ya por el control, ya especialmente a nivel del hipotálamo y la hipófisis y los ovarios. Entonces, el hipotálamo es la parte del sistema nervioso central que va a producir fundamentalmente esta hormona de la liberadora de gonadotrofinas, y es capaz de estimular la liberación de aquellas otras hormonas hipofisiarias, como su mismo nombre lo explica. La hipófisis es una glándula que ya la conocen ustedes, ubicada en la base del cerebro, con dos porciones, produce algunas hormonas y otras son almacenadas en sí, ¿no? Y libera las hormonas hipofisiarias gonadotróficas, o por intermedio de la liberación de la hormona estimulante. Las más importantes, como ya hablamos, son la FSH y la hormona luteinizante, que esta a su vez ejercen un efecto directo sobre los ovarios. Y los ovarios, ya encargados de producir el gameto femenino, también van a secretar hormonas sexuales femeninas como estrógenos y progesterona. Hablemos del ciclo menstrual, ¿no? El ciclo menstrual varía, son variaciones rítmicas en cuanto a la secreción de las hormonas femeninas. El patrón rítmico, ya, a este se le llama ciclo sexual femenino. Este varía en algunas personas, puede ir desde 20 hasta 28 días, unas tan temprano como puede ser ciclos cortos de 20 días y otras tan largas incluso hasta de 45 días, con un promedio de 28 días. La longitud del ciclo va también a determinar la fertilidad de la persona, ¿no? Si son ciclos muy prolongados, obviamente menos probabilidades o chances de fertilización. Existe dos resultados significados del ciclo sexual. Primero, que normalmente se libera un único óvulo cada mes. Y segundo, el endometrio uterino se prepara para la implantación del óvulo fecundado en caso de que esto se diera precisamente cada mes. Entonces, las hormonas más importantes en este ciclo que van a intervenir son la FSH y la LH. Los ovarios normalmente se encuentran inactivos ya durante la vida prepuberal, más o menos alrededor de los 9 a 10 años, ya
comienza a producirse ya la liberación mayor cada vez progresivamente de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, ya iniciando aquellos ciclos mensuales más o menos entre los 11 y 16 años. Este inicio se le llama menarquia. Esta menarquia generalmente es irregular al principio, no necesariamente son ciclos regulares. Hay periodos amenstruales y hay periodos anovulatorios y otros periodos en los que ovulan. Entonces, hasta que exista una cierta regularidad, transcurren generalmente 2 años. Los ovarios también funcionan durante la vida fetal, ¿no? Porque existe lo que llamamos la hormona gonadotropina coriónica. Tras el nacimiento, esta hormona gonadotropina coriónica que se producía desaparece y entran estos ovarios en un estado ya de latencia. Tanto la FSH como la LH son hormonas pequeñas, son glucoproteínas más o menos de unos 30.000 de tamaño, ¿no? Y que una vez iniciados los ciclos sexuales, aumentan y disminuyen en forma cíclica ya cada mes. Tanto la FSH como la LH estimulan las células diana. ¿Y cuáles son esas células diana? Las que se encuentran fundamentalmente en los ovarios, ¿ya? Y de esta manera aumenta la secreción dentro de ciertos folículos y el desarrollo y crecimiento y proliferación de las células que los rodean. La activación del sistema de segundo mensajero se cree que se debe al monofosfato de adenosina cíclico. Este crecimiento del folículo ovárico se le llama también fase folicular. En la niña, como dijimos, al nacimiento está rodeado de una única capa de células, ¿no? El folículo primordial. Y existe durante la niñez ya un factor inhibidor de la maduración del ovocito que evita de que se vaya desarrollando. Mantiene en profase de la última división meiótica. Tras la pubertad, cuando ya comienzan a haber los cambios debidos al FSH y la LH, entonces se va a completar esa segunda división meiótica y por tanto ya vamos a tener un óvulo maduro. La primera fase del crecimiento folicular, hay un moderado crecimiento del propio óvulo. Crece más o menos 2 a 3 veces, pero lo más importante es que se van formando capas en la granulosa, más capas. Y llega un momento en que ya tenemos el folículo primario, como vemos en la imagen. Se desarrollan varios folículos primarios de inicio por la estimulación múltiple. Posteriormente, pocos días tras el comienzo ya de la menstruación, la FSH y la LH aumentan ligeramente, como habíamos visto en un cuadro anterior. La FSH es algo mayor el impacto sobre estas células, ¿ya? Y que inducen el crecimiento acelerado entre 6 a 12 folículos primarios cada mes. Este efecto produce la proliferación rápida también de las células granulosas, ¿ya? Y además se encuentran en el intersticio ovárico algunas células fusiformes. A estas células fusiformes posteriormente les vamos a denominar la teca. Y la teca se divide en dos: una teca interna, que tiene células epiteloides que secretan hormonas esteroideas que van a ayudar al óvulo a desarrollarse, y una teca externa, que es una cápsula del tejido conectivo, ya que encapsula al óvulo. Entonces, de esta manera se van diferenciando ya dos tecas ya y va madurando más todavía. Tras la fase temprana de crecimiento, comienza a secretarse mayor y mayor cantidad de líquido folicular, ¿no? Con grandes concentraciones de estrógeno fundamentalmente. Y ahí aparece lo que denominamos el andro, ¿sí? En el interior de la masa de las células granulosas. La tasa de secreción se acelera y cada uno de esos folículos se convierte en lo que denominamos un folículo antral.
La mayor parte de esta estimulación de la producción del andro y el líquido se deben a la FSH. Esta etapa ya le podríamos llamar como folículos vesiculares a estas estructuras. Se secreta gran cantidad de estrógeno en el interior del folículo, gracias a la FSH, y la combinación de la FSH y los estrógenos promueven también a los receptores para la hormona luteinizante. Posteriormente, la cantidad creciente de esos estrógenos y la aparición de la hormona luteinizante van a inducir a la proliferación de las células tecales del folículo y aumento de secreción, ¿no? Por eso se le llama luteinizante, ¿no? Porque aumenta la secreción, de eso debe acordarse. Posteriormente vamos a hablar de la importancia de esta teca. El óvulo también aumenta su diámetro unas 3 a 4 veces, hasta un máximo de 10 veces, pero su masa puede aumentar hasta 1000 veces. Es una de las células más grandes de nuestro organismo. Eh, el óvulo todavía en la fase de ovocito primario, junto a las células de la granulosa, que los rodea, recibe el nombre de cúmulo o foro. Durante, ya pasado este proceso y la formación de este folículo, luego va a haber un proceso de maduración, ¿ya? Durante este proceso, ya uno de los folículos va a continuar en cuanto a la maduración y los otros folículos que estuvieron creciendo paralelamente van a degenerar y se van a volver atrésicos. El folículo que se desarrolla ya va a seguir secretando mayor cantidad de estrógenos y por un fenómeno de retracción positiva ya va a ir produciendo mayor FSH. Esto facilita más aún la proliferación de células de la granulosa y de la teca, ¿ya? Y todo esto debido a ese proceso de retracción positiva que les decía. Y en segundo lugar, la combinación de esa FSH y estrógenos que habíamos mencionado aumenta más aún los receptores para FSH y LH en la granulosa, también por un fenómeno de retracción positiva. Esto aumenta explosivamente la secreción de líquido y hormona en el folículo y este va creciendo rápidamente. Grandes cantidades de estrógeno, que son propias del folículo, ya van a actuar en el hipotálamo y va a seguir produciéndose ese fenómeno de retracción positiva. El folículo más grande ya es quien pueda adquirir esta respuesta de retracción positiva intrínseca más enérgica. Este folículo maduro, al final, se tiene un tamaño más o menos de 1 a 1.5 centímetros en tamaño, ¿no? Y este se lo considera folículo maduro. Bueno, ¿qué sucede a la mitad del ciclo? El fenómeno de la ovulación. Cada ciclo se calcula que más o menos en el día 14, puede ser variable, puede ser antes o después, este folículo va a terminar de madurar y va a ser expulsado del ovario. La pared externa del folículo, que se ve en esta otra imagen, otra vez, podemos ver, ya hace un pequeño relieve. Ese relieve también se le llama estigma, que es una parte débil de la cápsula, ¿no? Más o menos, aproximadamente unos 30 minutos después, se va a formar una especie de pezón y va a comenzar a salir líquido folicular. 2 minutos más tarde, este folículo se hace más pequeño y el estigma se rompe ampliamente y el líquido viscoso sale ya arrastrando con ello ya al óvulo. El óvulo va a llegar a las trompas de falopio, no fundamentalmente acompañado de varios miles de células pequeñas de la granulosa. Y aquí esa capa ya se le llama la corona radiada. Entonces, ¿qué es necesario para que exista este fenómeno de ovulación? La hormona luteinizante es necesaria para que exista esa fase folicular de desarrollo final rápida. Más o menos unos 2 días antes de la ovulación,
ya la tasa de LH por la adenohipófisis aumenta significativamente, como habíamos visto en una gráfica anterior, entre 6 a 10 veces y alcanza un máximo 16 horas antes de la ovulación. Entonces se podría decir que la mayor responsable de la ovulación es el aumento de la secreción de la hormona luteinizante. La FSH también aumenta un poco, unas 2 o 3 veces, y actúa en forma sinérgica. Sin embargo, es la LH la que va a darnos ya el mayor efecto de desarrollo rápido de este folículo y la posterior expulsión. Al mismo tiempo de que esta LH está produciendo la liberación de, del óvulo, también va a comenzar a producir mayor cantidad de progesterona. La otra hormona importante que vamos a hablar un poco más posteriormente. Entonces, la LH en este entorno promueve el crecimiento rápido del folículo. Se ha visto que la disminución de la secreción de estrógeno tras una larga fase de secreción excesiva de estrógeno, ya justo momentos antes. Y tercero, el comienzo de la secreción de la progesterona ya va a ser el pico en el cual ya se va a producir la ovulación. Entonces, la LH induce la secreción rápida de hormonas esteroideas. La TEC externa, la cápsula del folículo, comienza a liberar enzimas proteolíticas justo en el momento de la ovulación, ya que son lisosomas que causan la disolución de esta pared, debilitando la pared y produciendo deshinchación del folículo, como habíamos, y la formación del estigma. Simultáneamente se produce el rápido crecimiento de nuevos vasos sanguíneos ya en el interior de la pared del folículo. Y esto es debido a una presencia de prostaglandinas. Todo esto va a trasudar mayor cantidad de líquido en el plasma y hace que ese antro se llene súbitamente de líquido, y el momento en que se hinchó de más es el momento en que se va a romper y va a salir. Entonces, esta es la fase de la ovulación, que como podemos ver es muy importante y cuyas hormonas fundamentales son tanto la LH como la FSH específicamente. Aquí vemos las diferentes fases, desde el reclutamiento como habíamos dicho, el desarrollo posterior, ya hasta el momento en que está en su máximo crecimiento ese folículo y la expulsión del óvulo con la corona radiada. Posteriormente se produce la fase lútea, ¿no? Como habíamos dicho, la teca, ¿no? Esa teca que había proliferado, lúteo significa amarillo, entonces tiene características amarillentas macroscópicamente, ¿no? Por eso es que se le llama las células luteínicas y tienen gran contenido de grasa. No se olviden que la mayoría de las hormonas esteroideas, fundamentalmente desde la testosterona, estrógenos, progesterona, son derivados del colesterol. Ese aumento de esas células luteínicas, que aumentan 2 o 3 veces y tienen gran inclusión lipídica, lo denominamos la fase de luteinización, y posteriormente dan lo que llamamos el cuerpo lúteo. ¿Sí? Estas células de la granulosa del cuerpo lúteo tienen una gran cantidad de retículo endoplásmico liso, y es a través de estas que van a producir dos hormonas, tanto la progesterona y estrógeno. Ya hemos hablado de la producción de los estrógenos al inicio del ciclo. Es en esta segunda etapa que esta teca va a utilizar andrógenos como la androstenediona y la misma testosterona para producir hormonas sexuales femeninas, pero fundamentalmente la progesterona, que es la hormona que vamos a hablar un poco más en esta parte del ciclo. En la mujer normal, este cuerpo lúteo puede alcanzar hasta un máximo de 1.5 centímetros de, de diámetro, ¿no? Y que posteriormente va a involucionar aproximadamente a la semana.
esta involución termina perdiendo la función secretoria y después de 12 días de la ovulación viene la otra fase que vamos a hablar posteriormente, que es la fase menstrual. Y este cuerpo lúteo se convierte en un cuerpo pálido, por eso le dicen un cuerpo corpus albicans, ¿no? O sea, porque ya ha perdido esas características secretoras. Entonces, ¿qué función tiene este cuerpo? Es fundamentalmente en la producción ya de hormonas. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? ¿Podría verificar? Inicialmente existe hay una inhibición del cuerpo de la formación de este cuerpo luteinizante en los primeros 15 días del ciclo y posteriormente este factor inhibidor de la luteinización desaparece y es a partir de ahí que este cuerpo lúteo ya comienza a cumplir con esa función de mayor secreción de hormonas. Entonces se reconocen varias fases, ¿no? Fundamentalmente en cuanto a en el proceso de la formación del cuerpo lúteo. Una de proliferación, una de aumento de tamaño, una de secreción y otra de degeneración. Cuando involuciona el cuerpo lúteo, se inicia otra vez el ciclo ovárico, como podemos ver en la gráfica. Termina y la función del cuerpo lúteo y comienzan a aparecer mayor cantidad de estrógeno y disminuir la progesterona. Las mismas células luteínicas secretan en pequeña cantidad una hormona que se llama inhibina. Ya esta hormona inhibina, que igual que se encuentra en las células de Sertoli y de los testículos, inhibe la secreción de las hormonas FSH y LH. Por tanto, durante esta segunda fase, hay una disminución de la FSH y la LH y una disminución del estrógeno. Una vez que va disminuyendo la producción de esta inhibina y va involucionando el cuerpo lúteo, entonces van incrementando estas otras dos hormonas, la LH y FSH, y se va iniciando otro ciclo. Entonces, en resumen, podemos decir que el ciclo dura 28 días, que tenemos dos partes, una fase folicular ya que dura unos 14 días, que culmina con la ovulación, justo con un pico de la hormona luteinizante, y posteriormente entramos en una fase lútea, una fase ya menstrual, donde se secretan hormonas, más que todo progesterona en abundancia, y que dan lugar a la formación del cuerpo lúteo. Es en esta etapa de que si se produce la concepción, va a producir también la anidación posterior de este óvulo fecundado. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más. Aquí tenemos la fase lútea y bueno, la formación tanto desde el inicio hasta la degeneración del mismo. Bueno, ahora sí tenemos que hablar de las funciones de las hormonas, que esto es muy importante, al igual que en los varones, ¿sí? Hay dos hormonas, especialmente los estrógenos, como habíamos dicho, y la progesterona. El estradiol es una de estas hormonas más importantes. En la mujer normal no gestante, solo los ovarios producen los estrógenos, ¿no? Y en pequeñas cantidades también a nivel de las glándulas suprarrenales. Durante el embarazo, ya la placenta va a producir grandes cantidades de estrógeno. Entonces, en el plasma de la mujer podemos reconocer estos tres tipos de estrógenos, ¿no? El estradiol, el beta-estradiol, el estrona y el estriol, siendo el principal estrógeno el beta-estradiol. La estrona, ¿no? Deriva generalmente de andrógenos secretados por la corteza suprarrenal. El estriol es un estrógeno muy débil, ¿no? Que es un producto de la oxidación misma del estradiol. Entonces, la potencia de estas hormonas estrogénicas del beta-estradiol es 12 veces mucho más que de la estrona y 80 veces más que el estriol.
La otra hormona que importante es la progesterona. La progesterona viene de la 17 alfa hidroxiprogesterona, ¿no? Estas hormonas en condiciones de una mujer no embarazada, solo se secreta progesterona. La segunda mitad del ciclo ovárico es cuando se va a producir generalmente la producción abundante de la progesterona. Durante la gestación, ya existe un aumento de la secreción de progesterona, ya más o menos al cuarto mes del embarazo va a ser ya la mayor producción que se va a mantener hasta el momento del nacimiento. Tanto la síntesis como del estrógenos y de los gestágenos, como habíamos dicho, son hormonas esteroideas derivadas del colesterol y con la utilización de una acetilcoenzima A, inicialmente va a dar origen a la progesterona, y de esta progesterona puede darse la testosterona o la de los estrógenos. También de la misma testosterona se puede producir estrógenos. Como vemos, existe una versatilidad importante en cuanto a la formación de estas hormonas, siendo que varones y mujeres también pueden producir ambas hormonas en cantidades ya requeridas o incluso a veces excesivas. ¿Cómo se transportan estas hormonas? Ligadas por lo general a la albúmina o a globulinas, ya que tiene una conexión bastante laxa, lo cual les permite la liberación rápida. Generalmente llegan a sus órganos diana más o menos en cuestión de 30 minutos o más. Todos estos estrógenos, ya una vez si no han sido utilizados, no luego se van a metabolizar. La mayoría se metabolizan a nivel del hígado por dos procesos de glucuronización o sulfatación. Entonces, a partir de esto se va a dar el estriol, y este estriol va a ser posteriormente eliminado por la orina y también parte por la bilis. En algunos casos, cuando hay un exceso, digamos, de la función hepática, ¿no? Puede haber un aumento mayor de este estriol, y a eso le llamamos hiperestrogenismo. La progesterona ya se degrada todo a otros esteroides, o sea, prácticamente no queda nada de la progesterona, ya se va a producir o estrógenos o se va a producir testosterona. Aproximadamente 10% de la progesterona original se excreta por la orina. De ahí que se utiliza especialmente la presencia del pregnandiol, que es un progestágeno, para detección en la orina en los test de embarazo. ¿Para qué funciones tienen estas hormonas? Aquí podemos ver en este cuadro, ¿no?, cómo se van a formar a partir del colesterol estas hormonas, ya, y tanto la formación de estrógenos como de colesterol. ¿Qué efectos tienen estas hormonas? Hablemos primero de los estrógenos, ¿no? Sobre el útero y algunos órganos sexuales femeninos, ya al momento de la pubertad, va a incrementar el tamaño de muchos de estos órganos femeninos entre 20 a veces o más. Los ovarios, las trompas, el útero, la vagina aumentan varias veces de tamaño, crecen los genitales externos, hay mayor depósito de grasas a nivel del monte de Venus, le da las características femeninas típicas, los labios mayores y aumento también un poco de los labios menores. A nivel del epitelio vaginal va a cambiar de cúbico a estratificado, lo cual lo va a hacer más resistente tanto a infecciones como a la fricción. Las niñas, como es extraordinaria las infecciones, ya porque no existe contaminación por lo general, ya, y en algunos casos cuando tienen infecciones, por ejemplo, podría tratarse incluso con la producción, con la administración de estrógenos. Claro que no es el caso óptimo en esos. Ah, durante la pubertad, ¿no?, el útero va aumentando 2 a 3 veces más de su tamaño. Existe una proliferación del estroma endometrial, ya, y un gran aumento del desarrollo de glándulas endometriales. A nivel de las trompas de falopio,
¿ya? Ah, el revestimiento mucoso de las trompas de falopio también va a cambiar y va a producir gran cantidad de glándulas. Esta proliferación de glándulas son las que posteriormente van a producir ya lo que llamamos la leche uterina, que esa es la que va a mantener al óvulo fertilizado durante su viaje a través de las trompas de falopio. A nivel de las mamas, ¿no? Los estrógenos fundamentalmente producen el desarrollo de los tejidos del estroma mamario, el crecimiento de los sistemas de conductos y el depósito de grasa. Se está preparando esa mama para producir leche. La progesterona y la prolactina son las que producen este crecimiento y funcionamiento posteriores. Entonces el estrógeno inicia el proceso de crecimiento de las mamas ya, y que en su momento va después ya a través de las otras hormonas producir la leche. Sobre el esqueleto se ha visto de que hay modificaciones significativas. Produce la fusión temprana de las epífisis, lo cual ya disminuye el crecimiento de los huesos largos. Es mucho más intenso en la mujer el efecto correspondiente que de la testosterona en el varón. Como consecuencia, un desarrollo prematuro, digamos, de las características sexuales femeninas podría darnos el eunuco femenino. Durante el momento del desarrollo rápido de la pubertad, ya hay un crecimiento violento, ¿no?, de la mujer, lo cual se ve como más o menos un desarrollo de 10 a 12 centímetros. Posteriormente, pasada la etapa fértil, pasados los 40 años, ya la ausencia de los estrógenos, ya durante la menopausia, produce una disminución de la actividad osteoblástica y una disminución de la matriz ósea y disminución del calcio y fosfato. Entonces, la falta de estrógeno se ha visto que puede condicionar a lo que llamamos osteoporosis en la edad madura de las mujeres, ¿sí? Se ha visto que la presencia de estos estrógenos produce un depósito de proteínas, no tanto así como en el varón, ¿sí? Pero hay un aumento especialmente y hay un balance nitrogenado ligeramente positivo. Esto también promueve el desarrollo de los órganos sexuales, huesos y algunos tejidos. Y el efecto sobre el metabolismo, por ejemplo, ¿no?, y el depósito de grasas. Esto es lo que le da las características femeninas correspondientes, ¿no? Hay un aumento de la tasa de este metabolismo y mayor depósito de grasa en tejidos subcutáneos, ¿no? Especialmente en aquellas áreas como las caderas, pechos, etcétera, que le van a dar las características ya más redondas de la anatomía externa femenina. También influye sobre el pelo, no tanto como la testosterona, pero da las características de distribución del vello pubiano, que es más triangular, en el varón es más de tipo romboideo. También va a haber aparición de vello a nivel de las axilas, ¿sí?, siendo el efecto androgénico el más importante en hombres y mujeres para la distribución del pelo. Tiene un efecto sobre la piel se hace mucho más delgada, tersa, blanda, y ese le da la textura suave que tienen las mujeres. Aumenta la vascularización de la piel, entonces más notorio, por ejemplo, con los cambios de coloración, con los cambios de temperatura, ¿no? Y aumenta la temperatura cutánea, ya un poco más de lo que normalmente se da, ¿ya? No olvidemos que también las mujeres producen una cierta cantidad de andrógenos suprarrenales. Estos andrógenos suprarrenales son los que le van a producir un poco mayor producción de glándulas sudoríparas y también un poco de acné en las mujeres. En cuanto a los electrolitos y el agua, produce una retención de sodio y por tanto de agua en los túbulos renales. Entonces en algunos momentos del ciclo, por eso es que se ve que hay hinchazón de extremidades. Funciones intracelulares también reconocidas ya como que tienen afinidad por
algunos receptores proteicos y estos van a aumentar la producción de ADN a partir del ARN. Entonces va a tener un efecto anabólico de producción de proteínas mayor y acumulación en ciertas áreas necesarias. Entre los efectos anabolizantes importantes, por tanto, de los estrógenos, ya estarían fundamentalmente el crecimiento del útero, el crecimiento de las mamas y también del esqueleto y la acumulación grasa. Esos son los efectos estrogénicos. Ahora vemos los efectos de la otra hormona importante, ¿no? La progesterona. Esta va a promover las alteraciones secretoras en el endometrio uterino. O sea, va preparando ya estas glándulas para que en algún momento, si ha habido fecundación, se implante el óvulo. Va a disminuir la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas, también para evitar de que este óvulo sea expulsado muy rápidamente y se produzca la anidación, así evitando un aborto espontáneo. La progesterona a nivel de las trompas de falopio producen esos cambios secretorios que les había mencionado y gracias a ellos se produce un contenido nutritivo bastante abundante que le llaman también la leche uterina. Sobre las mamas tiene un efecto ya más que todo productor, como habíamos dicho, ¿no? Conjuntamente con la hormona prolactina, ya desarrollan los alvéolos mamarios, ¿no? Y estos alvéolos mamarios proliferan y se vuelven secretores. Las mamas se van a poner tumefactas, va a haber secreción de los lóbulos y los alvéolos y aumenta el líquido del tejido subcutáneo. Entonces, por eso es que ya la madre comienza a producir un poco de leche, incluso mucho antes del nacimiento del bebé. A nivel del líquido y los electrolitos, produce gran reabsorción de sodio, cloro y agua en los túbulos distales. Entonces, provoca un aumento en la excreción a nivel de las glándulas mamarias. Entonces, esta retención de líquidos electrolitos también le ayuda un poco para la producción de leche. La progesterona y la aldosterona compiten ya en esta retención. La misma progesterona se combina con algunas otras proteínas y el efecto de la aldosterona ya lo hace mucho mayor, o sea, hay un efecto sinergista. Por eso también que hay retención de líquidos, como habíamos mencionado, edema especialmente en las últimas fases del ciclo menstrual. Ahora hablemos del ciclo menstrual o endometrial o de la menstruación. Vamos a hablar del tejido del útero que sufre también cambios importantes durante el ciclo sexual, ¿sí? Tenemos una fase inicial que le llamamos una fase proliferativa, ¿sí? Que una fase secretora, donde es la máxima producción, y una fase, por último, degenerativa o una fase menstrual que dura unos 5 días. La fase proliferativa, la inicial, también llamada fase estrogénica del ciclo menstrual, ocurre antes de la ovulación. La mayor parte del endometrio se había descamado o desgarrado durante la pasada menstruación, entonces comienza a originarse un nuevo endometrio, una capa fina que va proliferando progresivamente, ¿no? Esto bajo la influencia de los estrógenos. Estas células del estroma y las células epiteliales proliferan rápidamente. Se revitaliza casi en 4 a 7 días más o menos, en una semana, ¿ya? Y el endometrio aumenta mucho de espesor, las glándulas se hacen más profundas, estas glándulas endometriales, con muchos vasos sanguíneos en el interior del endometrio. En este momento, cuando ya está en su máxima proliferación, se produce la ovulación, perdón, más o menos al 14º día, como habíamos dicho, y el endometrio tiene más o menos 3 a 4 milímetros de espesor. Las glándulas endometriales, especialmente de la región cervical, secretan moco abundante, ¿ya? Y que se alinean a lo largo del conducto cervical, formando canales que ayudan a guiar a los espermatozoides posteriormente, ya en el caso de que hubiera habido contacto sexual íntimo.
La fase secretora, ¿ya? Es la mitad más o menos de todo este proceso. Los estrógenos producen gran proliferación, pero es la progesterona la que produce la fase secretora. Esas glándulas se vuelven mucho más desarrolladas, tortuosas, citoplasma se ingurgita en las células del estroma, se acumulan lípidos, grasas y proteínas, hay mayor aporte sanguíneo y en el momento más culminante de la fase secretora, endometrio tiene un grosor de 5 a 6 milímetros aproximadamente. El propósito general de estas alteraciones endometriales es que van preparando para una probable nidación. Al igual que las trompas, también en esta fase secretora se producen grandes cantidades de secreciones ricas en nutrientes, a lo cual se le llama la leche uterina. Entonces, si el útero fertilizado llega, como he dicho, el óvulo fertilizado llega al útero, es alimentada inicialmente por esta secreción hasta que vaya a anidarse. La fase menstrual, la última, ¿ya? Que se produce generalmente ya días después de esta fase secretora, en caso de que no haya habido una anidación, entonces va a comenzar a involucionar rápidamente el cuerpo lúteo, por tanto disminuye la producción de la hormona progesterona. Tanto la disminución de la progesterona y un poco de los estrógenos produce una rápida evolución, ¿no? Y el espesor del endometrio disminuye casi un 65%. Los vasos sanguíneos que riegan las capas más superficiales experimentan un vasoespasmo, una vasoconstricción mediada por prostaglandinas y que posteriormente va a producir necrosis incipiente del endometrio, de las capas más superficiales, las cuales van a liberar tejido y sangre escapa, ¿no? Y esa salida de tejido con sangre es lo que llamamos la menstruación. Eso puede durar entre 24 y 36 horas o un poco más. Las capas externas necróticas del endometrio se van separando progresivamente, ¿no? Y por efectos contráctiles de las mismas prostaglandinas son eliminadas paulatinamente a través del cuello uterino. Durante la menstruación normalmente se pierden unos 40 mililitros de sangre, ¿no? Y otros 35 mililitros más de una secreción ya más serosa. Una de las características importantes es que se produce una fibrinolicina, o sea, una enzima que evita la coagulación, no permite la formación de coágulos. Entonces, esto favorece a la eliminación de todos estos detritos ya y no se produzca contaminaciones ni infecciones. Durante la menstruación y posterior a la menstruación se produce leucorrea, una gran liberación de leucocitos. Estos leucocitos ya van a evitar que este material necrótico y la sangre se infecten. Por tanto, la menstruación es altamente resistente a infecciones. Tiene un valor protector muy importante. ¿Cómo se va a regular ya este ciclo o este ritmo mensual femenino? Por hormonas tan importantes como ya habíamos dicho, como la hormona liberadora, ¿sí? Que se produce en el hipotálamo, que es un decapéptido importante. Generalmente hace pulsaciones esta hormona que duran 1 a 3 horas dependiendo, ¿no? Esos pulsos pierden su efecto de provocar la liberación de LH y FSH por la hipófisis. Entonces es importante esta pulsación para que exista un buen ciclo fértil, ¿sí? La liberación de la LH, que también es pulsátil, que ya habíamos mencionado, la secreción de la FSH, que también es pulsátil, pero menos que la de la LH, ¿no? Y bueno, los centros hipotalámicos que están generalmente a nivel del núcleo infundibular, que son muy sensibles ya a la producción especialmente de esas hormonas finales como son los estrógenos la progesterona. Aquí vemos la aparición de una hormona que es la inhibina, es una hormona importante que se produce en la granulosa del cuerpo lúteo por las células de Sertoli,
e inhiben la secreción de la FSH por la adenopófisis y en menor cantidad de la LH en su momento, ¿no? Entonces, esa es otra hormona importante ya durante el ciclo. El efecto de la retroalimentación es muy importante mencionarlo. Esa retroacción del estrógeno ya antes de la ovulación, como ya había mencionado, es clave para que se produzca la ovulación. Este efecto de retroacción positiva hace que haya un pico en cuanto a la producción de LH y FSH y de esta manera se vaya a producir la ovulación. Se desconoce la causa de este rápido pico de LH, ¿no? Pero se ha sugerido que el estrógeno en este punto del ciclo ejerce un efecto de retracción positiva máximo, ¿no? Entonces, por tanto, hay mayor producción de la LH. Las células de la granulosa del folículo comienzan a secretar pequeñas cantidades de progesterona. Entonces, también se atribuye que tal vez esto vaya a producir una mayor producción de LH y por tanto también hay ese pico de LH y se produzca la ovulación. Entonces, la LH es la más importante, pero la presencia tanto de la mayor cantidad de estrógeno y un poco la progesterona puede darse. Hay una oscilación en cuanto a estos ciclos de retroacción positiva y negativa de todos los. Aquí está el efecto del pico preovulatorio que les mencionó hace breves instantes, ¿no? En el cual tanto es el efecto del estrógeno más que de la progesterona, ¿no? Existe algunas oscilaciones, como por ejemplo hay una secreción posovulatoria de hormonas ováricas y depresión de las gonadotróficas. Este cuerpo lúteo que habíamos dicho que se forma va a producir la hormona inhibina que habíamos mencionado y que produce un efecto de retroacción negativa sobre la adenohipófisis. Durante la fase de crecimiento folicular, 2 o 3 días antes de la menstruación, el cuerpo lúteo entra en involución y esto hace que haya una caída de los estrógenos, progesterona e inhibina. Por tanto, el hipotálamo libera grandes cantidades de FSH y LH, o sea, en este caso estamos viendo un efecto de retroacción ya negativo. Ya pueden existir ciclos anovulatorios, o sea, esto es importante saberlo, ya, especialmente en los extremos, ¿no? Al inicio de la vida sexual durante la pubertad o al finalizar también durante el inicio de la menopausia, ¿no? Entonces, en estos casos no hay un desarrollo adecuado del cuerpo lúteo, ¿no? O el ciclo ovárico se acorta y por tanto no se va a lograr dar una ovulación. O sea que no todos los ciclos son ovulatorios. Hablando ya de la vida sexual, las etapas de la vida sexual femenina, la pubertad, que es el inicio, y la menarquia el final. La pubertad generalmente se inicia más o menos alrededor del octavo, noveno año de vida, dependiendo mucho de los antecedentes femeninos familiares. Culmina habitualmente entre los 11 y 16 años. El hipotálamo no secreta grandes cantidades de hormona liberadora durante la infancia y es durante la pubertad de que progresivamente van a haber mayores pulsaciones de estas hormonas. En un gráfico más allá que les voy a mostrar. Y, y nos va a dar cambios, ¿no? Obviamente estructurales y posteriormente fisiológicos. El nivel creciente, lo que se reconoce durante la pubertad son un nivel creciente de estrógeno, variaciones cíclicas, el aumento de la secreción estrogénica por otros órganos, el declive de la progresión progresiva de la secreción de estrógenos posteriormente en la vida, ¿no? Y bueno, la disminución de la secreción de estrógenos y progesterona al final de la vida fértil de la mujer, que es la menopausia. La menopausia se produce generalmente antes de entrar a la menopausia, durante la pubertad se reconocen dos. Primero la menarquia, que es la primera menstruación, y la telarquia, que es el desarrollo de los órganos sexuales mamarios, ¿no? Entonces,
Lo inicial es la telarquía y se calcula que más o menos 2 años después de la telarquía ya se va a producir la primera menstruación. La menopausia, entre los 40 y 50 años de vida, los ciclos se van volviendo irregulares, comienzan a aparecer más ciclos anovulatorios, hay un agotamiento de los folículos ováricos, ya básicamente durante la vida reproductora más de 400 folículos primordiales dieron al proceso de ovulación, y a los 45 años ya probablemente le quedan muy pocos folículos primordiales para producir óvulos. Por tanto, la producción de estrógeno va a descender significativamente y puede ser tan crítico que puede dar mucha de la sintomatología que tienen las mujeres, ¿no? La pérdida de esos estrógenos provocan esos sofocos característicos, ¿no? Con rubefacción de la piel, sensaciones psicológicas como disnea, irritabilidad, fatiga, ansiedad, trastornos psicóticos, incluso en algunas personas, disminución de las resistencias y calcificación de huesos, por tanto tienen una mayor tendencia a la osteoporosis, en más del 15% de las mujeres en esta etapa ya comienzan a producir ciertos grados de osteoporosis. Entonces, esta es la etapa en que las suplementaciones con hormonas estrogénicas pueden disminuir esa sintomatología. Aquí vemos fundamentalmente lo de la menopausia, como les decía, las grandes concentraciones de estrógeno en la pubertad aumentan, un pico en la edad fértil a partir de los 13 años y que va disminuyendo posteriormente en la menopausia, ¿no? Y la presencia de hormonas o de restos de gonadotrofinas urinarias, como vemos es que va a haber un aumento ya en la mujer y que posteriormente van a ir disminuyendo también. Pueden existir, ya hablando de algunas anomalías, ¿no? De la secreción ovárica, el hipogonadismo, por ejemplo, que puede ser ovarios malformados, falta de ovarios o ovarios anormales o hormonas incorrectamente elaboradas y que, bueno, generalmente si se da antes de la pubertad se dice que es un eunuquismo femenino, ¿no? Que se queda con características sexuales femeninas infantiles durante toda la vida. La eunuca femenina es más alta generalmente, incluso más alta que el varón. Cuando se extirpan los ovarios en una mujer ya plenamente desarrollada, posterior a la pubertad, entonces el útero se queda de un tamaño infantil, la vagina también, el epitelio se adelgaza, las mamas se atrofian y el vello pubiano se vuelve más fino, pero las otras características femeninas se mantienen. Pueden existir irregularidades menstruales como la menorrea o en el cual algunas afectaciones de otros órganos, por ejemplo, endócrinos como el hipotiroidismo, ya podrían fracasar la ovulación, o sea que es necesario tener una vida saludable hormonal para poder tener un ciclo sexual adecuado. En algunos pocos casos puede haber trastornos raros como la hipersecreción de los ovarios, tumores, como tumores de las células de la granulosa, ¿no? Y que podrían producir una mayor hipertrofia de endometrio y sangrados irregulares. Bueno, entraremos al acto sexual femenino, tan importante como el masculino, ¿no? Tiene 3 fases, igual que en el varón. La fase de estimulación es la inicial. Aquí se ve que la estimulación psicológica es mucho más importante, ya, y la estimulación sexual local, ambas, tanto el hecho de tener pensamientos eróticos, el deseo depende mucho de la mujer como del impulso fisiológico, entonces la parte psicológica afecta mucho en la vida sexual normal de la mujer. El deseo también varía según el ciclo sexual, dependiendo la etapa en la que se encuentre en el ciclo, con un mayor deseo cuando está próximo a la ovulación, ¿no? Y una disminución del líbido durante la, la menstruación. La estimulación sexual es extremadamente importante en el acto sexual femenino. Masaje de diferentes áreas muy sensibles como la vulva, la vagina, el periné, la vía urinaria es muy sensible, ¿no? Las personas incluso pueden tener estimulación cuando están con la vejiga llena.
la estimulación de órganos eréctiles como el clítoris, ¿no? Van a mandar señales especialmente a la médula espinal a través de nervios como el pudendo y el plexo sacro, y nos van a producir reflejos intensos ya de gusto, de placer, y que van a dar esa fase de estimulación. Luego viene la fase de erección. Las mujeres también tienen órganos eréctiles, ¿no? Y estos órganos eréctiles, que son parte, por ejemplo, el clítoris, los labios menores, se ingurgitan y se llenan de sangre, y a través de estímulos parasimpáticos se dilatan las arterias de estos tejidos eréctiles, también por presencia del óxido nítrico, ¿no? Y algunas otras de las glándulas, también como las glándulas de Bartolino, también se van a ingurgitar, ¿no? Y eso posteriormente va a dar a la mayor producción de secreciones. La mujer aporta más del 80% de la lubricación del introito, ¿no? Y de la parte externa del epitelio vaginal, especialmente. También tiene las glándulas uretrales, vulvouretrales, que producen gran cantidad de secreción. Entonces, la estimulación es fundamental para que se produzca esa lubricación. Cuando la estimulación ya es máxima, las sensaciones locales apoyadas por un condicionamiento psicológico llevan a el clímax femenino. Este clímax femenino o orgasmo ya ayuda también indirectamente a promover la fecundación del óvulo. Primeramente se produce una contracción de los músculos perineales de la mujer, que comienza a contraerse rítmicamente, y produce también la motilidad del útero y de las trompas de falopio. Todo esto para mover, en el caso de que hubiera habido eyaculación, mover los espermatozoides a través del útero lo más rápidamente posible. Y también produce dilatación del conducto cervical, lo hace más permeable para que durante un tiempo, durante unos 30 minutos, para que esos espermatozoides puedan atravesar más fácilmente hacia el útero. En segundo lugar, ya se ha visto que hay mayor producción de oxitocina en algunos experimentos de laboratorio, ¿no? Y que esta oxitocina, como todos sabemos, produce mayores contracciones rítmicas del útero, ¿no? Y también promueve ese transporte rápido de los espermatozoides. Esas sensaciones intensas que van aumentando progresivamente se mandan señales al cerebro y produce una intensa tensión muscular en todo el cuerpo. Este es el momento del clímax o mayor placer. Posteriormente a este clímax se produce un periodo de relajación, un efecto denominado resolución. La fertilidad femenina es fundamental. Se da, un óvulo puede ser fecundado una vez que ha salido más o menos hasta 24 horas, incluso un poco más de la fecundación. Se habla de hasta 72 horas incluso. Entonces, los espermatozoides pueden sobrevivir 72 horas. Entonces, existen grandes probabilidades de fecundación ya cuando las relaciones sexuales se dan alrededor de 24 horas antes o 24 horas después de la ovulación, ¿no? Entonces, eso es muy importante si se quiere uno proteger o no desea que exista la fertilización. Ese método de conocer muy bien el ciclo, también se lo llama el método rítmico de la anticoncepción. Entonces se habla de que debería haber por lo menos unos 3 a 4 días antes y 3 a 4 días después de la ovulación aproximada, no debería haber relaciones sexuales con coito y con eyaculación. Pero es muy difícil predecir porque, como hemos visto, algunas mujeres pueden tener ciclos cortos y otras pueden tener ciclos largos. Y una misma mujer podría tener ciclos irregulares, especialmente en la adolescencia, hasta adquirir la madurez sexual. Entonces, todo esto hace que este método rítmico no sea muy adecuado si uno quiere prevenir el embarazo. Se puede utilizar otras formas como la supresión hormonal, ¿no? En este caso la píldora.
en este caso administramos grandes cantidades de estrógeno y progesterona por vía oral o puede ser inyectable, para evitar precisamente ese pico preovulatorio de la secreción de LH, o sea, esas grandes secreciones anticipadamente van a evitar de que haya ese pico de LH, ¿no? Entonces, es una forma de inhibición de los centros superiores. Existen combinaciones de estrógenos y progestágenas, dependiendo las marcas, ¿no? Ah, se va a producir la menstruación, la hemorragia menstrual normal. En algunas personas puede ser afectada en cuanto a la cantidad y el ciclo. La mayoría de estas combinaciones de píldoras tienen más que todo noresteroides, ¿no? Y pequeñas cantidades de estrógenos. Son por lo general hormonas sintéticas que se van a eliminar en el hígado. Ya. Algunos de los estrógenos sintéticos más utilizados podrían ser el etinilestradiol y el mestranol. Entre los progestágenos más utilizados están la nortindrona, la nortindrel, etinodiol y el norgestrel. Bueno, hablemos ahora de algunas situaciones anormales que producen esterilización. Uno de los más frecuentes, una de cada 6 o 8 matrimonios, puede ser infecundo, o sea, es bastante alto. 60% de estos procesos de infertilidad en estas parejas podría atribuirse también a la mujer. Pueden ser desde anomalías de órganos o una mala formación, o pueden ser problemas fisiológicos, ¿sí? Una de las más frecuentes es el fracaso de la ovulación y puede ser por hiposecreción de estas hormonas gonadotrópas que deberían producirse, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, en estos casos a veces se analiza la orina seriadamente para ver la cantidad de pregnanolol, para ver cómo están esa producción de hormonas y de alguna manera poder ya favorecer artificialmente para tener ciclos ovulatorios normales. La hiposecreción de hormonas a nivel hipoficiario podría ser otra causa de infertilidad importante. La endometriosis es un trastorno frecuente por el cual parte del tejido endometrial, cuando ha existido, digamos, una menstruación, va en forma retrógrada y se localiza tanto en las trompas de falopio, incluso fuera, a nivel del tejido abdominal periuterino. Y este tejido lamentablemente se implanta, estas células, y forman como un tejido uterino ectópico. Este tejido uterino ectópico ya también responde a los cambios cíclicos hormonales, por tanto hay mini menstruaciones, esto provoca inflamación, fibrosis, especialmente si es a nivel de las trompas de falopio, y puede dar infertilidad porque no va a haber progresión ni de los espermatozoides, y en el caso de que estuviera fecundado, va a fracasar ya la progresión del óvulo. Las inflamaciones crónicas, que llamamos salpingitis, especialmente infecciones por las STIs o las enfermedades sexuales como las gonocócicas, ¿no? Pueden producir salpingitis, inflamación crónica e infertilidad. Y en algunos casos el síndrome de secreción de moco anormal. Es un moco agresivo, demasiado hostil, que no permite que los espermatozoides puedan pasar a través del cuello uterino, ¿no? Que puede ser por anomalías del propio cervix o también por infecciones recurrentes del cervix que van a condicionar de que este no permite el paso de los espermatozoides y se produzca la fertilización. Son algunas de las anomalías. Obviamente esto es toda una especialidad en términos generales, ¿no? Estamos hablando de ginecología y obstetricia. No sé si tienen alguna pregunta, alguien desea hacer alguna pregunta, estoy aquí para responder. Doctor, ¿Sí? mira, doctor, ¿es que se da anticonceptivos como tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico? ¿Para el síndrome de qué? El síndrome de ovario poliquístico.
Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Los ovarios poliquísticos pueden ser por secreción inadecuada endógena de hormonas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como hemos visto, si utilizas combinaciones de estrógenos o anticonceptivos, puedes, por una retroalimentación negativa, puedes inhibir la producción de estas LH y FSH y, por tanto, disminuir la producción de estos quistes, ¿no? Entonces, es una de las formas que pueden controlarse. Es uno de los motivos por los cuales yo soy muy enemigo, por ejemplo, hoy en día está de moda por muchos madres y por muchos endocrinólogos, de sospecha de pubertad precoz, incluso a los 8 años, 9 años, cuando está comenzando, ¿no? Una vez tiene un velito y ya dicen pubertad precoz, le toman una radiografía y comienzan a utilizar bloqueadores, ¿no?, de la producción de FSH y LH, que son hormonas. Esto puede producir a corto o mediano plazo un efecto de rebote, ¿no? En el momento en que dejo de producir o dejo de inhibir a estas hormonas, entonces puede haber una sobreproducción de estas hormonas, tanto el LSH y el FSH, y posteriormente podría darnos, ¿no?, a muchos de estos síndromes poliquísticos también, o incluso formación de tumores anormales, miomas, etc. Entonces, yo creo que la manipulación endocrinológica hay que hacerla con mucho cuidado, no es cuestión nomás de utilizar. La utilización de anticonceptivos también tiene que ser muy racional, tiene que ser manejada por especialistas, o sea, ginecólogos que tienen experiencia en el manejo de hormonal. No todos manejan la parte ginecológica, algunos son más obstetras. Entonces, la manipulación hormonal es algo muy importante, y obviamente la anticoncepción, la utilización crónica de estos anticonceptivos también puede tener problemas de salud importantes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecido por su atención. Entonces nos vemos el viernes para la próxima clase de fisiología. Que tengan un muy buen